comparación con usted. Difícilmente alguien ha vivido lo que ha vivido Job. Job capítulo 1, versículo 8. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado El propósito de las pruebas. Ese es el tema de hoy. El propósito de las pruebas. ¿A cuántos de los que me están escuchando hoy les interesa cuál es el propósito de que Dios te pruebe? Nomás una persona, bueno, está bien. ¿A cuántos les interesa saber cuál es el propósito por el cual Dios te pruebe? Amén. Es interesante saber cuál es el propósito y ahorita lo vas a saber y te vas a dar cuenta con el estudio que vamos a dar. ¿Sabes que tu vida aquí en la tierra, nuestra vida aquí en la tierra, toda nuestra vida, todos los años que Dios nos permite vivir aquí en la tierra, sabes que es una escuela? Es una escuela de parte del cielo, es una escuela, es una universidad, es un instituto el que llevamos aquí en esta vida. Todos los años de tu vida es una universidad. Dios te está preparando para cuando llegues al cielo, ya estés preparado. ¿Alguien me está escuchando? Toda nuestra vida aquí es una universidad, es un aprendizaje, nunca dejamos de aprender. Y cuando ya conocimos a Dios y que estamos caminando de la mano de Dios, toda nuestra vida, toda tu vida aquí en la tierra, hasta que te mueres, es una universidad. ¿Y qué es lo que se hace en una universidad y en una escuela? Normalmente, ¿verdad que en un instituto, en una escuela, en una universidad, normalmente hay pruebas? Y es normal. Tú no ves a un estudiante y dices, ¿y por qué me hacen prueba? ¿Qué les pasa? Yo vine a estudiar, pero ¿por qué me hacen prueba? No, pues porque estás en una escuela, mijito, estás en una universidad y va a haber pruebas. Y nosotros estamos, aquí en la vida, estamos en una universidad de Dios. Te guste o no te guste, estás en la universidad de Dios. Y de repente, lo que pasa es que Dios, en las pruebas no avisa. No te dice, en 2 meses prepárese porque ahí le voy a... No. La prueba llega y llega, así maneja Dios las situaciones. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Hoy lo vas a aprender. Y entre más, entonces siempre estamos aprendiendo. Y entre más rápido aprendas la lección que Dios te quiere dar, o la prueba que Dios te ha puesto, entre más rápido la aprendas, más rápido sales de ella. Depende de ti, no depende de Dios. Dios manda la prueba, Dios permite la prueba, pero el tiempo en la prueba depende de ti, no de Dios. Depende de tu actitud. Entonces, debemos de darnos cuenta, iglesia, que la prueba es inevitable. Tú no puedes esquivar la prueba. Tú no puedes irte por un ladito y decir, no, yo no voy allá todo el mundo para estar, yo me voy por un ladito. No. La prueba es inevitable. Todos tenemos que pasar por ella. Pero te tengo buenas noticias. Te tengo muy buenas noticias. Los que caminamos con Cristo, todos los que caminamos con Cristo, las pruebas que vienen en nuestras vidas no son para destruirnos, no son para castigarnos, no son para disciplinarnos. Las pruebas que Dios manda a todos aquellos que caminamos en Cristo son con un propósito definido de Dios. Pero no es por disciplina, no es porque te están castigando, no es porque hiciste las cosas mal, no. Tiene un propósito de Dios. Y ahorita vamos a ver cuál es el propósito exacto por el cual Dios te pasa por pruebas. Pero no son para acabarte, ni para terminarte, ni para darte la última patada. Es con un propósito. Ahorita vamos a ver cuál es el propósito. Y lo interesante es que la prueba de Dios no es para siempre. No es eterna, no es para siempre, es temporal. ¿Cuántos les da un alivio eso? La prueba no es para siempre, no es eterna, la prueba es temporal. Y alguien preguntará y dirá, ¿y por qué Dios usa ese método? Si Dios, siendo Dios tan poderoso, ¿por qué tiene ese sistema con su pueblo que lo tiene que probar? ¿Por qué no otro sistema sin necesidad de pruebas? ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien puede pensar, ¿por qué Dios no hay de otra manera? ¿Por qué tenemos que...? Pues es el método de Dios. Porque es la única manera. Cuando Dios manda una prueba, la manera en que Dios te prueba y la razón por la que te prueba es para que, ¿qué crees? Para que le conozcas. ¿Sabes que es en medio de la prueba donde aprendes a conocer a Cristo? Realmente vas a tener un encuentro con Dios, con Cristo, cara a cara, pero es en la prueba. Ahí donde te das cuenta que Cristo está contigo. Dices, yo no puedo resolver esto, yo no puedo salir de esta situación. Entonces, uno de los propósitos
principales, son varios propósitos por los cuales Dios nos prueba, pero hoy vamos a ver dos propósitos principales. Pero uno de los propósitos principales por los cuales Dios te prueba es para que le conozcas a Él. Si no te llevas a prueba, no le llegas a conocer tal como Él es. Y el otro propósito, ahorita se los digo más adelante. Porque Dios, iglesia, está más interesado, escúchame, Dios está más interesado que le conozcas a Él que sacarte de tu apuro. Vuelvo a repetírtelo. Dios está más interesado en que lo conozcas a Él que sacarte de tu bronca. Y una vez que le conoces a Él, en medio de la prueba, ahorita lo vas a ver, siempre te enseño en base a la palabra. En cuanto lo conoces y tienes ese encuentro hermoso con Él, lo conoces realmente como Él es, entonces es cuando Dios automáticamente sale del apuro. Pero Dios tiene un propósito de meterte a prueba para que le conozcas. Job capítulo 1, les dije versículo 8. Ahora sí vamos al versículo 8 de la palabra de Dios. Estamos hablando de la historia de Job. Dice, y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Yahvé dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Wow. Mira lo que dice el versículo 10. Está hablándose una plática entre Dios y Satanás. No nos gusta hablar de Satanás, pero ahorita el pasaje lo menciona y vamos a tener que hablar de él. Pero nuestros asuntos, los hijos de Dios, nuestros asuntos son con Dios, no con Satanás. ¿Dicen amén? Tú no tienes nada que andar conversando con Satanás, ni andar haciendo negocios con Satanás, ni siquiera andarlo reprendiendo. Dios se encarga de reprenderlo. ¿De veras? Pero bueno, hay una plática entre Dios y Satanás. Y Satanás está enojado. ¿Por qué? Porque ve que el siervo Job de Dios está bien bendecido. Y está molesto Satanás y está platicando con Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Mira lo que Satanás reconoce. La bendición de Job. Dice, no le has cercado, versículo 10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, yo quiero que te des cuenta algo, iglesia. Mira cómo Dios protege. Mira qué lindo Dios protege cuando protege a sus hijos. Dice Satanás, oye, pues lo tienes bien cercado a él y a toda su familia, a toda su descendencia. Y no nada más a él y a su descendencia, tienes cercado todo lo que tiene, todo lo material. Has bendecido el trabajo de sus manos y le has aumentado sus bienes. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y que Dios se encarga de cercarte a ti, cercarte a tus hijos, cercarte a tu familia, a tu descendencia y darte bienes y aumentar. Esa es la protección de Dios. Y Satanás estaba molesto porque Dios tenía a sus hijos así es la bendición de Dios. Entonces Satanás está platicando con Dios. Por cierto, es de saber que Satanás tiene acceso al cielo. Satanás vive aquí en la tierra. Satanás no está ahorita en el infierno. Va a ser echado al infierno en el milenio que habla la Biblia. Pero ahorita él no está en el infierno. Él está en la tierra. Él anda aquí en la tierra, tentando, haciendo todo. Cuando él se presenta delante de Dios, y por ahí dice, no, pues entonces Dios, ¿dónde estaba? ¿En el infierno? ¿Estaba en la tierra? ¿Dónde está? ¿Cómo que está platicando con Dios? No, Dios está en el cielo. Y Satanás se presentó, dice la Biblia, que estaba Dios esperando a los ángeles, estaba en el cielo, en su trono, y llegaron los ángeles para darle noticias e informarle qué estaba pasando en el mundo. Los ángeles vienen y le dan informes a Dios. Y llegaron los ángeles a dar informes a Dios, y entre ellos, dice la Biblia, estaba Satanás. Quiere decir que Satanás tiene acceso al cielo. Satanás tiene acceso al cielo ahorita. No tiene autoridad en el cielo, no puede dar órdenes, pero puede, desde la tierra se puede ir al cielo toda vez que quiere, vaya, viene y baja. ¿Alguien me está escuchando? Y se presentó ahí entre los ángeles, y empezó y entonces Dios lo vio y le dijo, hey, ¿y tú qué? Pues yo mandé a llamar a por los ángeles, ¿tú qué onda? Pues no, dice, no, ¿y qué andas haciendo? Le dice Dios, ¿qué estás haciendo aquí? No, dice, vengo de rondar la tierra, vengo a andar por la tierra. Y empezó a platicar con él y empezó a acusar a Job. Escúchame, iglesia, Satanás empezó a acusar a Job.
O sea, mira cómo lo tienes y todo, mira que esto y que lo otro. Debes de saber, iglesia, que la Biblia dice que el enemigo, Satanás, es el acusador de los hijos de Dios día y noche. ¿Alguien me sigue escuchando? Satanás es el acusador día y noche delante de Dios de todos los hijos. Cuando dice, mira dónde anda tu hijo. Luego Satanás es un chismoso, pero así, nadie se la gana en el chisme. En cuanto ve que alguien está haciendo algo mal, mira lo que está haciendo tu hijo. ¿Ya viste Dios lo que hace tu hijo? ¿Ya viste dónde se metió? ¿Ya viste las malas palabras que dijo? ¿Ya viste? Santo Dios, te está acuse y acuse. Pero lo bonito es que Dios, aunque te está acuse y acuse, Dios cuando te voltea a mirar a ti, no te mira a ti, mira a Jesucristo a través de ti. Y dice, wow, la sangre de Cristo. Le dice a Satanás, mira Satanás, sí está bien, pero la sangre de Cristo está cubriendo a mi hijo. Sí, la regó y todo, pero se arrepintió, la sangre de Cristo lo perdonó. ¿Alguien me sigue escuchando? Y ahí está, entonces, están en una plática Dios y Satanás. Y mira lo que le dice el versículo 8. Mira lo que le dice Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, mira, ya que entraste aquí al cielo y te metiste con los ángeles, ¿no has visto a uno de mis siervos llamado Job? Que no hay ni uno como él, dijo. Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, le está echando porras y lo está presumiendo a Satanás. ¿Qué no te has fijado que tengo un siervo tremendo? Y entonces Satanás dice, pues sí, ¿cómo no va a ser tremendo? Si lo tienes todo cercado. Lo tienes cercado a él, a su familia, a su descendencia, le has aumentado los bienes, pues así hasta yo, dijo Satanás, hasta te sirvo. ¿Alguien me está escuchando? Digo, pues qué fácil. Y entonces Dios le dijo, ok. No, Satanás primero le dijo, si me dejas tocarlo, déjame tocar a Job. Si me dejas tocarlo, verás, si no en tu propia cara te maldice Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Le dio permiso. ¿Cuántos quieren que Dios le dé permiso al enemigo para que te... ¿Verdad que no? Santo Dios. Pues en este caso Dios le dio permiso a Satanás y le dijo, está bien, tócalo, mas no toque su vida. O sea, le dio permiso de hacerle todo el daño posible, menos su vida. Y empezó todo el problema. Tú sabes la historia. Empezó a suceder muchas cosas tremendas. Pero lo que yo quiero que aprendamos hoy, iglesia, es que Satanás no hace las cosas nomás por hacerlas, necesita permiso. Y el permiso se lo da Dios. ¿Sabes que mismo Dios usa, o sea, Satanás es un servidor de Dios? Y Dios a veces lo usa para hacer alguna prueba. No en todo momento, no es una regla, pero de vez en cuando Dios usa al diablo porque es un servidor de Dios. Y el diablo no se puede mover, ni hacer, ni mover, si Dios no le da autorización. ¿Te fijas cómo pidió permiso? Si me dejas tocarlo, o sea, si Dios le dice no lo toca, no lo toca. Pero le dijo, está bien, tócalo. Nomás no le tocas la vida. Y empezó la prueba para Job. Empezó la prueba para Job. Pero iglesia, si en alguna situación tuya, aplicando ya nuestras vidas, si en alguna situación tuya, en algún área de tu vida, o en algún problema, en algo de tu vida, ya se metió el enemigo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si se metió el enemigo es porque Dios le dio permiso. Y si Dios le dio permiso, Dios tiene control de todo. Amén. O sea, permitió, ¿por qué? Pues por algo lo permitió. ¿Sí me sigues escuchando, verdad? Pero si el enemigo ya se metió en un asunto, y de alguna manera Dios, tú eres un hijo, una hija de Dios. Esto no aplica para todos, esto aplica para los hijos de Dios nada más. Pero si ya se metió y está ahí, entonces Dios de alguna manera le dio autorización, quiere decir que Dios sigue en control de todo. Y le dio autorización por algo. Bueno, en este caso, Job ahí está, y le dio autorización, y empieza la prueba con Job. Tremendo. En un solo día, en menos de 24 horas, pierde todos sus pastores, pierde todos sus siervos, pierde todos sus criados, pierde todas sus haciendas, todas sus casas, todo su ganado, todas sus ovejas. Tú dirías, bueno, pues eran 2, 3 ovejas, al rato no eran 7,000 ovejas, era mucho. La pérdida se sentía. Eran 3,000 camellos,
Entonces, no, pues se perdió 2 camellos, al rato compra 2. No, eran 3,000 camellos, 500 asnas y muchos animales más. En un solo día perdió todo y perdió a sus 10 hijos. En un solo día. Y perdió la salud. Porque está con rasques y llagas en el cuerpo, una enfermedad. Mira todo, porque Dios le dio permiso. Sí, Dios le dio permiso. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En un solo día. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque Dios lo presumió. Escúchame, iglesia. ¿Y por qué le vino toda esta prueba? Porque Dios salió de Dios. Dios lo presumió. ¿Cuánto les gustaría a los que me están oyendo que Dios los presumiera hoy? Señor, no, Señor, está bien así. Yo sé que soy temeroso, que estoy apartado de Dios, soy íntegro, Señor, pero no me presumas, Dios. No, así déjame, estoy bien, ¿verdad? Santo Dios, pues eso fue gracias a que Dios lo presumió, ahora le está pasando toda esa prueba. Y Job era perfecto. Escucha, por favor, era perfecto. Era temeroso de Dios. Era apartado del mal. Era íntegro. Y mira la pruebota que se le vino. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Escuchen, por favor, iglesia. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña mucho. Que el que tú seas íntegro, el que tú seas temeroso de Dios, apartado del mal, y te cuides de andar haciendo las cosas bien delante de Dios, no te evita la prueba. Todos tenemos que ser probados. Todos. No te va a evitar, no puedes esquivar la prueba. Va a venir a tu vida tarde que temprano y no te va a avisar porque la prueba sí llega. Él era íntegro. El que haga las cosas correctamente no va a hacer que evites pasar por la prueba. Tienes que ser probado. ¿Cuántos de los que me están escuchando ya saben lo que es ser probados? Todos. Y así es. Entonces hay gente que se pregunta, pues, ¿qué hice mal? ¿En dónde la regué? ¿En dónde cometí el error? ¿Qué hice mal? ¿En dónde fallé? No, no es que hayas fallado, no es que hiciste nada mal, simple y sencillamente tienes que ser probado. Y Dios te está probando. Alguien está hablando a Dios hoy. Dios te está confirmando algo. No es que estés mal, no es que hayas fallado, simple y sencillamente es una prueba, porque Dios quiere que en esa prueba le conozcas. Amén. 2 razones principales por las cuales Dios nos prueba. El tema de hoy es el propósito de las pruebas, pero los 2 propósitos principales por los cuales Dios nos prueba, el primero es para que le conozcas y el segundo para que seas promovido a otro nivel. Esos son los propósitos por los cuales Dios permite la prueba. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me está castigando? No, Dios no te está castigando. ¿Sabes que ahora que estamos en el periodo de la gracia? ¿Cuándo empezó el periodo de la gracia? Desde que cuando Cristo vino, empezó el periodo de la gracia para sus hijos. Tú estás viviendo el periodo de la gracia. En el periodo de la gracia, Dios no te castiga. Para eso Jesucristo tomó todo el castigo. Si Dios te va a castigar, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Alguien me está escuchando? Esa es la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Dios no te castiga. Una cosa es que tus actos y tus decisiones te lleven a consecuencias. Esa es otra cosa, pero muchas veces Dios no te está castigando. Es consecuencia que tú mismo te metiste. ¿Alguien me sigue escuchando? Pero Dios no está castigando, Dios no castiga. Para eso dejó caer todo su castigo en Cristo Jesús. Te prueba que es diferente. Pero la prueba nunca es para castigarte, ni para disciplinarte, ni para arruinarte, ni para destruirte. La prueba es para que lo conozcas a Él y para que seas promovido a otro nivel. Y ahorita lo vas a ver con la palabra de Dios. Entonces, mira la actitud de Job. Ve conmigo el versículo 20. La actitud de Job, versículo 20. Entonces Job se levantó. Si me pone el versículo 20, por favor. Muy bien, gracias. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. No, a mí esto me pone... No, por favor. Mira lo que dice. Por favor, pon atención. Ponte en los zapatos un ratito de Job. Mira lo que le acaba de pasar en menos de 24 horas. Y mira lo que hace este hombre. Lo que dice el último del versículo. ¿Qué dice? Se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. Como diciendo, Señor, no importa, yo te sigo adorando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando estás en una prueba? Sigue adorando, iglesia. Amén. ¿Qué es la solución para cuando estás en una prueba? Sea prueba pequeña, sea prueba grande, sea prueba de tamaño que quieras. ¿Qué es lo que tienes que seguir adorándole? Se postró y adoró.
Sinceramente, iglesia, ¿se podrá hacer eso después de una tormenta de este tamaño como la que está teniendo Job? Pues sí se pudo, ahí está Job haciéndolo. ¿Cuántos van a seguir adorando a Dios? Con pruebas o sin pruebas, adora a Dios. Si no tienes pruebas, adora a Dios. Y si tienes pruebas, adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es la solución. Dice que se postró en tierra y adoró a Dios. Versículo 22, ve conmigo el versículo 22. En todo esto no pecó Job. Fíjate todo lo que le pasó. En todo esto no pecó Job, dice el versículo 22. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, en esto no pecó. Es muy fácil, iglesia, pecar cuando las cosas no están saliendo bien, cuando la prueba está dura. Ay, pues ¿para qué sigo con mi integridad? Mira, dice, no pecó, dice claramente. En todo esto no pecó Job. ¿Se han dicho de otra manera? Job mantuvo su integridad. Era íntegro antes de la prueba y mantuvo su integridad después de la prueba. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Se mantuvo íntegro antes y después de la prueba. Hay gente que pierde la integridad inmediatamente. Porque tienes problemas con el matrimonio. Ay, ya voy a perder la integridad. Es que mi esposa no me entiende, mi esposo. Y tienen la integridad. Pues, mira lo que le está pasando a Job. Mira todo lo que perdió Job. Y él no perdió su integridad. Hay gente que pierde la integridad con cualquier cosa, Porque lo corrieron del trabajo, pierde, y que para qué sigo íntegro y haciéndole obediencia a Dios, ya perdí mi trabajo, y pierden la integridad. Hay que mantenernos íntegros después de la prueba. Antes y después, la integridad hay que mantenerla, iglesia. ¿Quieres que Dios te saque adelante? Mantén la integridad y mantente adorándole a Él. Esté pasando lo que esté pasando, estés viviendo lo que esté viviendo. Y dice el mismo versículo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué? Despropósito. O sea, Job siempre vio un propósito de Dios en lo que le estaba pasando. Iglesia, escúchame por favor. Job siempre vio un propósito de Dios en lo que le estaba sucediendo. Debes de saber que desde que recibiste a Cristo en tu corazón, y pasaste a ser hijo de Dios, hija de Dios, desde ese momento, todo lo que te sucede, iglesia, todo, sin excepción, hay un propósito de Dios de bien para ti. Todo. Y esto, lo vuelvo a repetir, no es para todos, es para aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, lo que te venía, no te puedo asegurar que sea a propósito de Dios. Pero desde que conociste a Cristo, hasta el día de hoy, todo lo que te sucede es con un propósito de bien, y es un propósito de bien para tu vida. Entonces, iglesia, mi pregunta es, ¿para qué te preocupas? Dios permite esto, y si Dios lo permitió, y si Dios dio autorización, quiere decir que Dios sigue teniendo control de todo. ¿Para qué me preocupo? Yo sigo adorando a Dios y sigo manteniendo mi integridad y mi obediencia al Señor. Pero todo tiene un propósito. Y alguien podría decir, pues ¿de qué estaba hecho Job? ¿Sabes de qué estaba hecho Job? De lo mismo que tú y yo. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Aló? Cuerpo, alma y espíritu. Pero era un hombre espiritual, Dice que todos los días ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Tenía 10 hijos. Todos los días oraba por sus hijos, todos los días intercedía por sus hijos, todos los días sacrificaba ofrenda por sus hijos. Todos los días daba ofrenda a Dios. Oiga, a veces en la iglesia, una vez a la semana que le pide la gente a la ofrenda, dice, todos los días daba ofrenda. Lee el capítulo 1, ahí viene todo eso. Todos los días. Entonces era un hombre espiritual. Por eso, cuando le pasó lo que pasó, pudo postrar su rostro y adorar, porque solamente una persona espiritual lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Una persona carnal, no hombre, ya se hubiera ido al vil mundial, se hubiera suicidado, ya hubiera hecho tanta tontería. Este era un hombre espiritual, y este era un hombre espiritual. Mira lo que te hace la fuerza espiritual, lo que te obliga a hacer, a mantenerte íntegro, a seguir adorando a Dios, y no importa la prueba que estés pasando. Entonces, pastor, Job quiere decir que Job no tenía sentimientos, no sentía nada. No, claro que sentía. Entonces, ¿quiere decir que Job no lloraba o qué? No, claro que lloró. Entonces, ¿quiere decir que Job no le afectó nada en las áreas de su vida? No, sí le afectó algo en su vida.
Pues era del material de nosotros. Entonces quiere decir que Job todo lo entendía muy claro. No, no entendía ni papa. Alguien se está identificando. Pero ahí estaba, sabiendo que era una prueba, Dios lo estaba probando. Lo presumió Dios, pero a la vez lo estaba probando. Iglesia, en cuanto le pasó lo que le pasó, se postró y adoró. No esperó a que el tiempo le sanara las heridas. ¿Cuántos saben o se imaginan que Job estaba herido en ese momento? ¿Cuántos creen que Job se sentía herido? Claro que sí, imagínate. Pues perdiste todo lo que por años produciste y a tus 10 hijos. Y luego estás enfermo. Recuerda que lo único que le dejó fue a la esposa. La bendición fuerte, amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Hijo, los hombres ya no. No, de plano nos urge el campamento de matrimonios. Señor Jesús, nos urge, qué bueno que ya es mañana. Santo Dios. Muy bien, pero Job no se esperó a que el tiempo le sanara las heridas. Hay gente que dice, no, pues el tiempo va a sanar las heridas. No, el tiempo no va a sanar tus heridas. El que sana tus heridas es Dios. Con una buena actitud, inmediatamente te lo sana. No, pues ahí voy a esperar que el tiempo sane mis heridas y lo que me hicieron. Y ya cuando estén sanadas mis heridas, entonces me postro. Y yo, no, mijito. No, las heridas no las sana el tiempo, las sana Dios. Y depende mucho de tu actitud. Y esto fue lo que hizo Job. Cayó postrado y adoró. Increíble. Ahora sí ve conmigo a Job, en el capítulo 42. Vámonos hasta el capítulo 42, versículo 5, ya voy a terminar. Capítulo 42, versículo 5. Mira lo que llegó a deducir Job con toda esta prueba. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. No te me desconectes porque ya voy a terminar, Mira a la conclusión que llegó Job. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. O sea, ahora te estoy conociendo. No te conocía, yo pensé que te conocía, yo pensé que sabía de ti. De oídos te había oído. Y aunque era temeroso y apartado y servía a Dios, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En esta prueba, ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Que en esa prueba Job conoció realmente a Dios. Amén. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuál es el primer propósito por el cual Dios te prueba? Para que le conozcas. Dios tenía que llevar a Job a que lo conociera, que supiera que Dios era su proveedor, Dios era su salvador, Dios era el que lo iba a rescatar, Dios era el que lo iba a levantar, Dios era el que lo iba... Hasta que no sabes que es Dios. A veces pensamos que conocemos a Dios y no lo conocemos. De oídas te había oído. Oye, estás hablando de un hombre que sacrificaba y daba ofrendas todos los días, que era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, diciendo de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, mas ahora te conozco. Es el primer propósito, iglesia, por el cual Dios te pasa por pruebas. Porque todavía no le conoces y quiere que le conozcas. ¿Dónde le vas a conocer? En el fuego. Cuando dices, aquí, ¿qué hago? Me voy a quemar aquí se va a acabar todo. Y Dios interviene y dice, ay Dios, qué lindo eres, te conozco, que eres mi salvador. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, uno de sus propósitos principales es para que le conozcas. La prueba de Job hizo que conociera a Dios. Iglesia, a veces piensas que conoces a Dios y a las primeras de cambio ya te fuiste del Señor. A las primeras de cambio ya estás como la esposa de Job maldiciendo. ¿Aló, iglesia? No, yo conozco a Dios. Y el primer cosa que sale diferente a como tú planeaste, ya estás echando tantas palabras y tanta cosa. ¿Sabes tú que la esposa de Job maldijo? Le dijo a Job, ya maldice a tu Dios y muérete. O sea, no me interesa ni tu Dios ni tú. Santo Dios. ¿Cuántos quieren una esposa así? Ay, Dios santo. A las primeras de cambio. Iglesia, ¿cuántos desean conocer a Dios sinceramente? En esa prueba que estás pasando, ese es uno de los principales propósitos por los cuales Dios te está pasando por prueba, para que le conozcas.
Porque una vez que le conozcas, cuando conocemos a Dios, escúchame, cuando conocemos a Dios, cuestionamos menos y obedecemos más. Te lo voy a repetir, cuando conocemos a Dios, no hacemos tantas preguntas y obedecemos más. ¿Qué es lo que quiere Dios lograr en nuestras vidas? ¿O no le conocía? Entonces, ya resumiendo, la prueba, iglesia, no es para castigarte, no es disciplina de Dios, no es para terminar contigo, no es para destruirte, es para que le conozcas y seas promovido. Esos son los dos principales propósitos por los cuales Dios te prueba, para que le conozcas y seas promovido a un nivel mejor, a un nivel mejor de vida, a un nivel mejor de riquezas, a un nivel mejor de salud, a un nivel mejor con tu familia, a un nivel mejor en todas las áreas. Y ahorita lo vemos. Iglesia, cada vez que estés en prueba, piensa en lo que está detrás de la prueba. Está el conocer a Dios y ser promovido. Cada vez que estés en prueba, piensa en lo que está después de esa prueba. Hasta que vas a conocer a Dios y vas a ser promovido. Iglesia, si la prueba no fuera necesaria, escúchame, si la prueba no fuera necesaria en nuestras vidas, el Espíritu Santo no hubiera tomado a Jesús saliendo de las aguas cuando lo bautizaron y lo hubiera llevado al desierto a ser probado. Te lo vuelvo a repetir. Si no fuera necesaria la prueba para nuestras vidas, el Espíritu Santo no hubiera tomado a Jesús cuando salió de las aguas, cuando lo bautizó Juan el Bautista, y no lo hubiera llevado al desierto a ser probado. Al mismo Jesucristo se lo llevaron para ser probado. ¿Que Jesucristo andaba mal o qué? ¿O era para castigarlo? No, porque es necesario que estemos en la prueba. Porque necesitaba conocer a Dios, a pesar de que era Dios mismo encarnado, tenía que conocer a Dios ahora estando en un cuerpo. Mira qué tremendo. ¿Y Job qué pasó? En el momento en que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el momento en que lo conoció, dice la Biblia que inmediatamente, escucha, porque inmediatamente que conoció a Dios, inmediatamente fue promovido y dice que recuperó todo al doble. Todo al doble, se recuperó todo lo perdido, más el doble, lo que hablábamos el domingo en la predicación. Recuperó lo perdido y más de lo perdido, el doble. Pero primero tuvo que conocerle a Él y entonces empezó a recuperar todo al doble. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado hoy? No te asustes por la prueba, no es para terminar contigo ni para darte una patada y para que Dios ya diga se acabó, te estoy castigando, te estoy disciplinando, no, es porque vas a conocer a Dios y vas a ser promovido pasando la prueba. Amén, dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Es que si no estás pasando por prueba, gózate y disfruta la vida. ¿Cuántos me están escuchando? Si tú no estás pasando por prueba, gózate y disfruta la vida. Y si estás pasando por prueba, gózate y disfruta la vida. Amén. Porque Dios está en control de toda la situación. Toda la situación. Termino con esto. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los tres amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran tres amigos de Daniel. Fueron puestos a prueba para echarlos en un horno de fuego. Y el horno de fuego lo encendieron 7 veces más de lo normal. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Sadrach, Mesach y Abed-Nego no rehusaron ir al horno. Le dijeron al rey Nabucodonosor, pues no importa que vayamos al horno, Dios tiene poder hasta para sacarnos del horno. Pero ellos no se rehusaron a la prueba, iban a ser probados en el horno y no rehusaron pasar por la prueba. ¿Y qué sucedió? Como no rehusaron pasar por la prueba, en cuanto, dice la Biblia, en cuanto entraron al horno, se les apareció una cuarta persona. Parecía el Hijo del Hombre, era Cristo. O sea, en cuanto ellos decidieron pasar por la prueba del horno, se les apareció, o sea, conocieron a Cristo allá dentro del horno. Y dice la Biblia que salieron sin olor a humo. Y fueron promovidos por el rey Nabucodonosor a unos puestos mejores en el gobierno. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuál es el propósito entonces principal por el cual Dios te prueba? Para que le conozcas y para que seas promovido a otro nivel. Amén. Muy bien, pónganse de pie, por favor.